Salud de Dios. Es tan potente, tan fuerte. Tiene tanto poder que puede transformar vidas y tocar vidas. Y allí donde hay muerte puede dar vida el Señor. La luz de Dios nunca deja de sorprendernos, ¿verdad? El capítulo 1 de Juan nos habla de esa luz de Dios, nos habla de la palabra, de ese verbo que vino, que se encarnó, del Señor Jesucristo y que se hizo hombre. No sé si os tenéis fijado, pero muchas veces paseando por el campo vemos los efectos de la luz del sol en las flores, en las plantas. Y es tremendo ver cómo van creciendo y todo gracias a la luz de aquel fuerte sol que vemos cuando vamos por los campos. Jesús a lo largo de los evangelios, y concretamente este evangelio de Juan, tiene varios encuentros con distintas personas. Vamos a ver durante este año algunos de ellos y vamos a ver cómo esa luz de Dios impacta, transforma, da vida a las personas que se encuentran, que lo ven, que hablan con Él, que lo conocen y que sus vidas, a partir de entonces, de que lo conocen, cambian radicalmente. Todo el Evangelio de Juan y los otros evangelios vemos historias como Jesús, a medida que camina, a medida que va por distintos lugares, sitios, transforma vidas con su luz. Pero eso no solo ocurrió en aquella época, eso ocurre hoy en día y puede ocurrir hoy en día. Jesús, esa luz, transforma vidas. Hoy vamos a fijarnos en una persona, desde luego en el Señor Jesucristo, porque Él es el principal protagonista, ¿verdad?, de la Escritura. Pero vamos a fijarnos en una persona que es Juan el Bautista. Vamos a observarle un poco esta mañana y ver cómo la luz de Dios, o qué hizo la luz de Dios en su vida, cómo transformó su vida y qué hizo este hombre. Juan el Bautista, como sabéis, es el precursor del Señor Jesucristo. Bueno, cuando va a ocurrir algo muy importante, hace poco se hizo un concierto aquí en el auditorio, que como sabéis organizado por varias iglesias de Vigo. Cantó pues un coro de unas 50 voces aproximadamente y puesto que este acto se consideraba que era un acto importante, lo que se suele hacer en estos casos es hacer la conveniente publicidad. Se anuncia en las distintas iglesias, se hacen carteles, se pegan en algunos locales, bares, distintos sitios, se hace publicidad, se hacen flyers para repartir, se pone en contacto con la radio para comunicarlo. Bueno, hay muchas formas, ¿verdad? Desde luego, en esta ocasión no se usaron todos los medios, pero hay muchos medios o formas de anunciar cuando va a ocurrir algo importante. Cuando yo estoy pensando en los partidos políticos, ¿verdad?, cuando hacen publicidad de los mítines, solamente suelen usar aquellos coches que van con los altavoces por la calle anunciando lo que va a ocurrir. Hoy a las 8 de la tarde viene tal persona, tal fulanito, y va a tener, pues, y hacer una predicación, va a tener una exposición, ¿verdad?, de sus ideas o tendencias o políticas, ¿verdad?, para convencer a los ciudadanos para que le voten. Pero bueno, cuando va a ocurrir algo importante, viene un personaje, una persona importante, siempre se anuncia, se utilizan todos los medios, ¿verdad?, prensa, televisión, incluso anuncios, etcétera, etcétera. Ahora me pregunto yo, y nos preguntamos, ¿qué ocurría hace 2000 años, cuando en aquella época no había ni televisión ni radio? La impresión tampoco había. Sí había, obviamente, escritura, pero no se utilizaba como publicidad, ni mucho menos. No habría, creo que sería absurdo en aquella época. Ni se podían imprimir carteles, ni invitaciones, ni nada por el estilo. ¿Cómo se hacía para que la gente se enterara? Cuando el Señor Jesucristo, la luz, el Hijo de Dios, vino a esta tierra, es evidente que tenía que anunciarse. Habría que buscar un método.
En aquella época lo que se hacía se mandaba una persona que en alta voz por las calles anunciaba lo que iba a ocurrir. Y yo creo que esto no es tan lejano o ajeno a nosotros, porque en nuestro país hace muy poco, sobre todo en los pueblos, conocemos perfectamente la figura del pregonero del pueblo que salía a la plaza y decía: de orden de señor alcalde se hace saber. Esto es una realidad muy reciente en nuestro país, por lo tanto no es algo tan antiguo como pensamos. Lo que pasa es que hoy en día la tecnología avanzó tanto que ya no es necesario esto, ¿verdad? Aunque es posible, no lo sé, pero a lo mejor en algún pueblo por ahí un poco escondido, pues a lo mejor sigue ocurriendo. Pero en aquel entonces el medio que existía era este. Bien, alguien importante, venía una persona encargada de anunciarlo públicamente. Bueno, esta precisamente era una de las principales, si no podemos decir la principal misión de Juan el Bautista, precisamente anunciar a aquel que había de venir, aquel que era tan importante, anunciarlo. Pero aparte o además de anunciarlo, tenía que hacer más cosas. Juan el Bautista, su propósito, su trabajo aquí, cuando nació, era preparar al pueblo judío para la venida del Mesías. Tenía que preparar al pueblo para la venida del Mesías. Y para ello tenía 4 cometidos, 4 tareas que tenía que hacer. En primer lugar, ya lo dije, que es anunciar, como ya hemos visto. Anunciar que venía el Mesías. Y esto era un anuncio que estaba esperando el pueblo judío, el pueblo de Israel en aquel entonces. Y precisamente el texto que se utiliza en Juan 1:23 y aparece en todos los evangelios hace referencia a aquel texto de Isaías 43. Juan 1:23 dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Este es un texto mesiánico que encontramos en Isaías en el capítulo 40, y en el contexto vemos de que aquí se está esperando a que venga el Señor. Y en este caso viene el Señor para perdonar, viene el Señor para salvar. En otros evangelios se menciona esta frase tan habitual que se hizo en aquel entonces: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado, como Mateo 3, el capítulo 2. En el verso 27 de este capítulo 1 de Juan, él mismo hablando de Jesús, dice, hablando de hay uno entre vosotros, dice, que vosotros no conocéis, pues este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Anunciar la venida de alguien grande que viene después de él. En segundo lugar, lo que hace Juan es predicar. Y predicar es dar un mensaje desde luego de parte de Dios. Y Juan predica un mensaje claro, que es la necesidad del arrepentimiento. El Evangelio de Juan no hace énfasis en el arrepentimiento. Sin embargo, los otros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, hacen un clarísimo énfasis en la predicación de Juan el Bautista. Muy rápidamente, ahí le tenéis los textos. Los leo rápidamente, no los busquéis porque sería muy largo. Mateo 3, 1 y 2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos capítulo 1, verso 4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Se dice Lucas capítulo 3 y verso 3: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. El arrepentimiento. Predicaba la necesidad que tenía el pueblo del arrepentimiento. Anunciar, predicar, todo esto para preparar al pueblo para la venida de Jesús, para la venida del Mesías. En tercer lugar, bautizar. Bueno, creo que bastante obvio, por algo se le llamaba Juan el Bautista. Es curioso, pero tanto en Lucas
como en Marcos, si no me equivoco, no lo tengo ahora anotado aquí. En Lucas podemos ver el capítulo 3 y versos 7 y 8. Se nos habla, bueno, vamos a ver después eso, pero tanto Marcos como en Lucas, los textos que hemos leído ahora, se nos habla de bautismo del arrepentimiento, bautismo del arrepentimiento. El bautismo de Juan lo que expresaba era un cambio interior que sucedía en las personas, y es un cambio interior que se debía manifestar públicamente a través del bautismo. Y estaban diciendo con ese bautismo que era por inmersión, como la propia palabra bautismo significa, viene de inmersión, de sumergir, pues lo que hacían es dejaban allí su antigua vida en el agua, y entonces había un arrepentimiento, un cambio total en su vida. De hecho, en Lucas, ahora si lo leemos, capítulo 3, versos 7 y 8, fijaros cómo dice, o cómo Juan habla con las multitudes, con qué dureza, pero hablando de la necesidad de dar frutos de arrepentimiento. Dice, por eso decía a las multitudes que acudían para que él los bautizara: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Los que venían a bautizarse venían arrepentidos de sus pecados. Los que venían a bautizarse tenían que venir arrepentidos de sus pecados y dar frutos de ese arrepentimiento. En Mateo 3:6 dice algo más, añade algo más interesante. Dice que y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Este es el bautismo del arrepentimiento, se arrepentían. Pero Juan decía, pero viene detrás de mí uno, que es el Mesías, que este os va a bautizar, dice, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Este es un bautismo de arrepentimiento. Para prepararse para el encuentro con Dios es necesario, imprescindible, el arrepentimiento. Lo era en el pueblo de Israel y desde luego que lo es hoy en día también en nuestras vidas. Y una cuarta cosa que sí hace mucho énfasis el Evangelio de Juan y que no lo hacen los otros 3 evangelios, pero es interesante. Hasta 7 veces, si no conté mal, se menciona en este texto de Juan desde el capítulo 1, del 1 al 34, hasta 7 veces se menciona esta palabra, énfasis en dar testimonio, testimonio. Juan 1, 7 y 8 dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Verso 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Verso 19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Verso 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Verso 34 del mismo capítulo dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Cuánto énfasis, ¿verdad?, hay en este libro, en este capítulo, en que Juan vino no solo para anunciar al Mesías, no solo para predicar la necesidad de un arrepentimiento, no solo para bautizar a aquellos que se arrepentían, sino vino también para dar testimonio del Señor Jesucristo. La palabra que se utiliza aquí es la misma que se utiliza para testigo, tiene que ver con martos, y de ahí deriva la palabra mártir, curiosamente. Dar testimonio es declarar, es dar veracidad, es atestiguar, es probar también, es demostrar. Muchas veces se utiliza un testigo en un juicio para demostrar algo. Juan vino a dar veracidad a esa historia y él lo escribe Juan, el apóstol, pero él dice, yo doy testimonio de esto. He dado y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Doy testimonio de que descendió el Espíritu como una paloma del cielo y se posó sobre él y permaneció en él. Vino a dar testimonio, a dar fe, a dar legitimidad, a probar que Jesús
es el Mesías y que Jesús es el Cristo. Y esto es importante. Y seguramente cuando Juan escribe este Evangelio, en ese año y en esa época, finales de siglo, empezaba a dudarse mucho de la deidad acerca del Señor Jesucristo. Por eso Juan posiblemente hace tanto énfasis, inspirado por el Espíritu, en estas cosas, en hacer hincapié en esto, en que Jesús es la luz que viene a este mundo, es el Hijo de Dios. Y lo que ocurrió allí cuando se bautizó, que vino esa paloma del cielo, que es el Espíritu y reposó sobre él. Juan tenía que dar testimonio de estas cosas. ¿Por qué era tan importante esto del testimonio? Dice el verso 7 de este capítulo 1 de Juan: este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. De que todos creyesen por él. La finalidad de este testimonio es que la gente crea. Y si en la época en que se escribió este Evangelio de Juan, la gente dudaba, bueno, ¿este Jesús realmente era Dios? ¿No era? ¿Quién era? El dar testimonio de él, de verlo, testimonio de primera mano, de hablar con él, de ver cómo actuaba, de ser transformado por él mismo. Este es el testimonio verdadero. Y esto, cuando se produce, cuando se da este testimonio, la gente cree en el Señor Jesucristo. Anunciar, predicar, bautizar y dar testimonio del Señor Jesucristo. Juan necesitó utilizar estos 4 aspectos, estas 4 cosas, para preparar al pueblo para la venida del Mesías, del Señor Jesucristo. Y realmente no es muy distinto de lo que necesitamos nosotros hoy en día. Y si todavía no has dado el paso, no te has decidido por entregar tu vida al Señor Jesucristo, por recibirle en tu corazón, creo que es bueno reflexionar y pensar qué es lo que falta, qué es lo que te falta de estos 4 aspectos que hemos visto. En primer lugar, es necesario recibir esa noticia, ese anuncio, esa buena noticia que viene de Dios. Y es lo que decía Juan, anunciar. En segundo lugar, es necesario creer en ese testimonio, confiar en la certeza de ese testimonio. En tercer lugar, es imprescindible ver y sentir en nuestro corazón una clara necesidad de arrepentimiento, de que nuestra vida no va bien, de que no podemos seguir así, que necesitamos arrepentirnos y confesar a Dios nuestros pecados. Y en cuarto lugar, necesitamos tomar una decisión. Aquí, en aquel entonces, vemos esa decisión expresada en la gente que iba a Juan, ¿verdad? De muchos sitios, mucha gente, multitudes iban para bautizarse, porque veían la necesidad en sus vidas de ese cambio. Se habían arrepentido de su vida pasada. No cambia mucho la situación de aquel entonces a ahora. Sí me gustaría ahora destacar 4 aspectos de la vida y del carácter de Juan, que sin duda llaman mucho la atención. En primer lugar, su tremenda popularidad, porque muchas multitudes iban a él. Marcos 1:5 dice: y salía a él toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Marcos 3:7 dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos, no estamos hablando simplemente de la gente del pueblo, sino de la gente también, me refiero a la gente común del pueblo, sino gente de los fariseos y de los saduceos, que eran un poco dirigentes dentro del pueblo, venían, dice, a su bautismo. En Lucas 3:12, fijaros también los publicanos. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Lucas 3:14, también los soldados. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Lucas 3:19, vemos que su influencia llegaba al mismo Herodes, el tetrarca. Lucas 3:19, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan,
a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Es tremendo pensar en la popularidad y la influencia que tenía Juan el Bautista en su entorno y en su pueblo. Dice, de toda la provincia de Judea y de toda Jerusalén venían a él y eran bautizados. Es un hombre que impactó de forma tremenda en su generación, en su época y en su pueblo. Destaca mucho la atención este hombre su humildad, porque habiendo adquirido tanta popularidad, pues sería fácil que se le subiera a la cabeza. Es más, muchos de ellos creían y pensaban que él podía ser el Mesías. De hecho, van expresamente a preguntarle para saber si era así. Sin embargo, Juan en el verso 27 dice, este es el que viene después de mí, él es antes de mí, del cual yo no soy digno, dice, de desatar la correa del calzado. Desatar las sandalias del Señor o dueño era tarea de los siervos o esclavos. Los discípulos en ocasiones hacían favores a sus maestros también y servicios a sus maestros, pero el desatar las sandalias era considerado un trabajo humillante propio de esclavos. Pues Juan el Bautista dice que ni siquiera soy digno de desatar el calzado, la correa del calzado del Señor Jesús. Yo no soy nadie al lado de Jesús. Podría decirlo también estas palabras, ¿verdad? Pero es curioso. A pesar de decir esto, sabéis lo que dijo Jesús de él, ¿verdad? Lucas 7:28, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero dice después, el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Su popularidad e influencia llama mucho la atención. Su humildad, dando la preeminencia absoluta al Señor Jesucristo. Su valor, porque dijo las cosas que tenía que decir a Herodes. Y esto, como sabéis, le costó la cárcel y posteriormente le costó la vida. Lucas 3:19, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, etcétera, etcétera. Le costó esto la cárcel y finalmente la vida. Y también quiero destacar de la vida de este hombre su entrega absoluta por su trabajo, por su servicio al Señor Jesucristo. Varios evangelios, entre ellos Mateo, el capítulo 3 y verso 4, nos relata cómo iba Juan y qué hacía, de qué se alimentaba y cómo vestía. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Un hombre vestido con piel de camello, con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Un hombre dispuesto a renunciar a toda la comodidad de la vida que tendrían en aquel entonces, que seguro que era mucho menos de la que tenemos hoy en día, pero dispuesto a renunciar a todo por llevar a cabo esa tarea, y la llevó sin duda de forma eficaz. Ahora, desde luego esto tiene que tener una lección y tiene que tener un mensaje para nosotros en el día de hoy, y tenemos que pensar cómo es nuestro servicio al Señor, cómo influimos, cómo impactamos nosotros en nuestro entorno. Juan causó un impacto tremendo, porque sobre él vino el impacto de la luz de Dios, esa luz que vino al mundo del Señor Jesucristo, y él pudo reflejar esa luz a los demás. Es tremendo pensar en su humildad y saber que supo anonadarse y supo pensar y decir de sí mismo que no era nadie al lado del Señor Jesucristo. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer lo mismo? No voy a decir, porque todos estamos dispuestos a decirlo, pero ya no tanto a hacerlo. ¿Qué decir en cuanto al valor? ¿Cuántas veces nos callamos tantas cosas que debíamos o que debemos decir
Estoy hablando y pensando en cosas, ¿verdad?, referentes a Dios, que a veces nos callamos en nuestro entorno. Pero a veces son cosas molestas. Sin embargo, Juan el Bautista supo decir lo que tenía que decir y cuando lo tenía que decir. Y algunas cosas eran muy duras, como sabéis, era con respecto sobre todo a la vida de Herodes y lo que le dice. En cuanto se entrega, ¿qué decir? ¿Cuál es nuestro nivel de entrega al servicio a Dios? ¿A qué estamos dispuestos a renunciar? Porque realmente es muy fácil leer y pensar la maravilla del Evangelio. No era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Verso 10, pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es un resumen de toda la grandeza del Evangelio. Pero ¿cómo impacta este Evangelio en tu vida? ¿Qué hace en tu vida? ¿Qué hace en la mía? ¿Realmente transforma tu vida? ¿Realmente transforma mi vida para, no voy a decir parecernos, pero por lo menos un poquito, a Juan el Bautista? Un hombre que el Evangelio impactó de tal forma en su vida que vivió en entrega total al servicio del Señor Jesucristo. Cuando uno entiende bien el Evangelio, lo entiende bien, lo comprende, pero este es el primer paso, entender lo que Dios hizo por nosotros. Necesariamente tiene que haber transformación en nuestras vidas. No podemos quedar indiferentes a la palabra del Evangelio. Y si quedamos indiferentes es que algo falla, algún aspecto falla. Si nuestro servicio al Señor es deficiente, es porque tal vez tenemos que reconsiderar San Juan, el capítulo 1. Leerlo con calma y bien, meditarlo profundamente y pensar qué es lo que no entendimos todavía del Evangelio. Tenemos que pensar que el Evangelio debe producir respuestas en nuestra vida. Cuando veo a Juan el Bautista, veo la respuesta de un hombre que entendió, que creyó y que fue transformado por el Evangelio de Dios. Y observo mi vida y pienso que ¿qué es lo que pasa? ¿Qué nos falta? Creo que es bueno, seamos creyentes de hace 20, 30, 40 o 5 o 2 meses, de cuando sea, revisar nuestra conversión, nuestro arrepentimiento y renovar nuestro arrepentimiento. Por eso es bueno volver a lo que habíamos hablado en un principio, volver a pensar en la buena noticia. Si la hemos recibido, ¿cómo la hemos recibido? Si confiamos en la certeza de esa buena noticia. Si efectivamente hay arrepentimiento en nuestras vidas y la confesión forma parte de nuestras vidas. Si efectivamente damos pasos de fe para acercarnos al Señor, porque Él vino hasta nosotros. Y en el segundo aspecto que hemos visto, hablando de Juan, porque estamos pensando en Juan, estamos pensando en su vida de servicio, en su vida de influencia, de humildad, de entrega. Tenemos que revisar también cómo es nuestro servicio al Señor. Y si vemos realmente que nuestro servicio es excesivamente pobre, tenemos que valorar que algo está fallando en nuestras vidas, que algo no hemos entendido del Evangelio de Juan, del capítulo 1 del Evangelio de Juan. En tercer lugar, me gustaría destacar 3 aspectos que nos hablan un poco más de su relación con Jesús. Y es muy interesante lo que encontramos aquí. Si vamos al verso 29, encontramos algo sorprendente. Una declaración que se puede decir lapidaria y que sorprende. Y más hecha esta declaración al principio del Evangelio,
cuando seguramente sus discípulos aún luchaban por entender la misión de Jesús hacia el final del Evangelio, hacia el final de todo, no la habían entendido bien aquellos que habían convivido 3 años con Jesús, después entendieron bien las cosas. Juan el Bautista ya mucho antes anticipó la misión y entendió perfectamente a qué venía el Señor Jesucristo. Es tremendo. La revelación de Dios llega por el Espíritu con poder a este hombre. Dice el verso 29 del capítulo 1, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para nosotros es una frase casi hecha que hemos leído tantas veces, pero esto era un boom en aquel momento. Verso 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, le dijo, he aquí el Cordero de Dios, otra vez. En esta sola frase, Juan resume la misión del Señor Jesucristo en esta tierra. Explica claramente, y un judío al escuchar esto podía entenderlo perfectamente. Para un judío hablar de un cordero era necesariamente hablar de un sacrificio, porque era y es para ellos el animal por excelencia para el sacrificio. Una oveja de edad de 1 año y que se utilizaba para el sacrificio. Se utilizaban más animales, pero el animal por excelencia para el sacrificio era el cordero. Juan dice aquí, el Cordero de Dios, está diciendo que Jesús viene para ser sacrificado. No sé qué pensarían en aquel momento los que le habían escuchado, pero esta era una declaración tremenda y muy importante. Y en segundo lugar, aclara un poco más, porque dice otra frase, el que quita el pecado del mundo. Y hace clara referencia que viene para, con su sacrificio, poder perdonar los pecados. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me llama la atención enormemente de Juan, me sorprende, me maravilla el conocimiento que tenía del Señor Jesucristo antes de conocerlo en persona, personalmente. Antes de verlo conocía perfectamente y lo conocía por la Escritura, porque Juan, como sabéis, ya en principio hace referencia a la Escritura del Antiguo Testamento. Conocimiento previo del Señor Jesucristo. Y así presenta al Señor Jesucristo, así lo presenta. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una segunda presentación que hace el Señor Jesucristo, porque Él es como lo presenta a los demás. Y lo que decía Juan en aquel momento, pensad que tenía muchísimo valor, porque Juan era muy admirado por todo el pueblo. Como sabéis, más adelante Jesús, cuando tiene ciertos encontronazos, ¿verdad?, con los fariseos, etcétera, etcétera, dicen, tienen cuidado de responder alguna cosa, porque sabían que el pueblo tenía en mucho aprecio a Juan el Bautista. Lo que decía Juan tenía, por lo tanto, mucho valor, no era cualquier cosa. Y Juan dice del Señor Jesucristo, el verso 34, yo le di y ha dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y esto, en el contexto judío, era prácticamente una blasfemia. Esto era prácticamente una blasfemia. Si recordáis un poco más adelante, capítulo 5, versos 17 y 18, están a punto de apedrar al Señor Jesucristo precisamente por él decirse ser Hijo de Dios. Fijaros, Juan 5, 17. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Para un judío decir Hijo de Dios era una tremenda blasfemia, porque era hacerse igual a Dios. Y Juan, ese profeta que asombraba al pueblo y que multitudes iban a él, dijo en aquel momento, presentando al Señor Jesucristo, mirando a Jesús que andaba por allí, verso 34, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice el verso 34, ese era el 36, ahora el 34, y yo le vi, y he aquí, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios con mayúsculas. Está haciendo énfasis en la deidad del Señor Jesucristo. El conocimiento que tenía de Jesús era tremendo. Fijaros que tardaron mucho tiempo en entender bien las cosas sus discípulos, pero él ya antes, porque
seguro que estaba empapado de la palabra y desde luego del Espíritu, como sabemos por la palabra que estaba lleno del Espíritu Santo. Dos aspectos más que nos quedan, que destacamos en su relación con Jesús y sin duda sorprende, y ya lo hemos leído, su actitud hacia Jesús, y es el darle toda la preeminencia. Cuando hablaba del verso 30, es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Tenía todo el respeto, admiración del pueblo, no solo del pueblo, sino incluso de los dirigentes del pueblo. Sin embargo, dice, yo no soy nadie, el que viene detrás de mí, Él es el importante, Él es el primero. La actitud de darle toda la relevancia, la preeminencia. Voy a destacar, por último, otra cosa más, y es que tenía una intención clara con respecto a Jesús, y es de manifestarlo, darlo a conocer, para que todos creyesen en Él. Dos textos, verso 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. Esta era la voluntad, esto era el deseo, esta era la pasión de Juan el Bautista. El verso 31, y dice, y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, para esto vine yo bautizando con agua. Es cierto que, como todas las personas, pasan momentos de debilidad. Juan más adelante tuvo dudas y tuvo que enviar a dos de sus discípulos a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? No sabemos bien por qué o cómo sucede esto, ¿verdad? Pero está claro que este hombre tenía la pasión, el deseo, la visión y la misión de, con respecto al Señor Jesucristo, un único deseo, transmitirlo, manifestarlo, que fuera manifiesto a todo Israel. Y esto, desde luego, tiene que traducirse también en una aplicación para nuestras vidas. Y debemos pensar en estos tres aspectos. Tenemos que pensar cómo es nuestro conocimiento del Señor. Y sé que esto suena demasiado escuchado ya, y suena demasiado teórico, pero tenemos que pensar cuál es nuestro conocimiento del Señor. Juan el Bautista tenía un conocimiento tremendo antes de verlo físicamente, porque estaba empapado de la palabra de Dios. Estaba empapado, por aquel entonces la que tenía, que era el Antiguo Testamento. ¿Cómo conozco yo al Señor? ¿Cuánto me preocupo en conocer al Señor? En segundo lugar, ¿cuál es nuestra actitud hacia Él? ¿Realmente pensamos y deseamos darle toda la prioridad en nuestra vida, darle toda la preeminencia como hacía Juan el Bautista? En tercer lugar, ¿cómo se manifiesta el Señor Jesús en mi vida? En el caso de la vida de Juan fue tremendo, porque él reflejó la luz que vino de Dios mismo. La reflejó con nitidez. ¿Cómo manifiesto yo la luz de Dios en mi vida? Tengo pasión por manifestar, por transmitir al que es verdaderamente importante, el Señor Jesucristo. Ojalá que el Señor nos ayude. Leemos el capítulo 1 de Juan, del 1 al 34, y con esto terminamos. Después tengo una oración y terminamos. Dice Juan en el capítulo 1 y verso 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: y vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre el que veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Y si tenemos falta de fe, si tenemos falta y nos gustaría tener más certeza de estas cosas, si nuestra vida es pobre espiritualmente, la palabra lo dice muy claro. La fe viene por el oír. Dice por el oír porque entonces no se leía la palabra se escuchaba. Solo la leían muy pocas personas. Por eso dice: la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Podemos traducirlo en nuestros días, entre comillas: la fe viene por el leer, estudiar, profundizar en la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a que su luz no solo venga en nuestra vida, que ya vino, sino que la recibamos y que podamos reflejarla a los demás. Vamos a tener una oración y con esto terminamos. Te damos gracias, Señor, porque efectivamente la luz inagotable, la luz que resplandece en las tinieblas, vino hasta nosotros y resplandeció en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por esta realidad. Gracias, Señor, porque tu luz no deja indiferente a nadie. Y por eso, Señor, te pido que en esta mañana todas las personas que todavía no han entendido el mensaje del Evangelio, que todavía tal vez no se han decidido a dar ese paso, que tal vez no han entendido la necesidad de que necesitan arrepentirse y confesar sus pecados a ti. Te pido, Señor, que esta mañana puedan tomar esta decisión, puedan decidirse por ti, puedan decidirse por la luz, la verdadera luz, que alumbra nuestras vidas, que da sentido a nuestras vidas, que da gozo, que da paz a nuestras vidas. Te pido, Señor, por cada uno de los que todavía no se han decidido dar ese paso, para que sea hoy, Señor, para que tú obres en sus vidas. Y también, Señor, tengo que pedirte por aquellos que ya, pues tal vez ya hace muchos años o algún año hemos decidido dar ese paso.
pero que tal vez nuestras vidas no reflejan la luz como debiera ser, Señor. Te pido, Señor, que también hables a nuestro corazón y que realmente nos limpies, nos purifiques, quites de nosotros toda circunstancia, toda situación, todo aspecto en nuestra vida que estorbe, Señor, para que podamos realmente reflejar tu luz y para que el Evangelio sea vivo en nosotros y podamos influir, podamos transmitir esa verdad también a los demás. Ayúdanos también en este sentido, Señor. Y te pedimos que tú nos bendigas en el resto de este día y también en la reunión que nos veremos en esta tarde. En el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.